7. La última pieza del conventillo, por el mismo costado en que vivía Berta, la ocupaba una mujercita suave y queda, cuyos ojos de asombrado candor parecían estar descubriendo perennemente el mundo y los seres que lo pueblan. Se notaba un poco perdida en ese ambiente siempre ruidoso y sucio, en el cual se movía como pudiera hacerlo un conejillo blanco en un corral de cerdos. Vivía con su madre, una anciana tullida, flaca, de rostro dramático, que solamente sabía imprecar y maldecir desde el piso de paja donde su enfermedad la mantenía atornillada. La actividad que abandonara un día las piernas de esta vieja parecía haberse concentrado en su lengua y en sus manos. Tejía, hora tras hora, chombas, bufandas, trajes de lana, y lo hacía casi rabiosamente, con una tensa y zigzagueante continuidad, como si a cada minuto fuese a terminar una pena que le hubieran impuesto. Y, mientras tanto, sus palabras, aun cuando estuviese sola, parecían ir comprendiendo otro tejido invisible que se mezclaba a los gritos de alguna hembra que reprendía a su hijo, a la algarabía de dos perros que peleaban en el patio salpicándolo todo de barro, a los redobles que algún rapaz arrancaba a un tarro parafinero acompasando el paso de unos soldados inexistentes. Su voz era una nota más entre las muchas que formaban el alma del conventillo. La vieja trabajaba para don Antonio, el turco, quien aparecía regularmente por allí para cobrar las cuotas de los créditos semanales, para surtir de lana a esta máquina viviente y parlante y para llevarse las prendas que había fabricado. Dejábale, en cambio, unas monedas que la anciana recibía refunfuñando, con la desesperación de quien cambia oro por cobre. La vieja rezongaba interminablemente antes de soltar cada una de sus creaciones, las ponderaba y removía frente al rostro impasible y bigotudo del turco, queriendo hacerle comprender que, además de la lana, había otra cosa en el tejido, tal vez su pobre vida baldada, sus esperanzas inalcanzables, su ira contra el destino que la mantenía extática frente a un mundo movible, activo y pujante en su miseria. El nombre de la hija era Lucinda. Trabajaba en la sección envases de una fábrica de conservas que se alzaba al otro lado del pueblo. Antes de irse por la mañana, muy temprano, con noche casi en invierno, hacía el desayuno y dejaba el brasero, con la tetera y el mate encima, al alcance de las manos maternales. Cierta vez, una noticia referente a ella llenó todas las bocas del conventillo, esparciéndose a 2 cuadras por lado con inconcebible presteza. La llegada de una pareja de carabineros al suburbio es casi siempre indicio de noticias importantes, aun cuando en nuestro barrio fuese ya demasiado familiar la figura del sargento Bernardo y la de su acompañante. Aquella mañana, sin embargo, no fueron estos 2 policías quienes pararon sus caballos frente a la entrada del conventillo. Eran 2 caras severas, impenetrables, una de las cuales me habló desde lo alto de un pingo rosillo. «Oye, cabro, ¿vive aquí la señora?», sacó su libreta de anotaciones y deletreó penosamente: «Verónica Zapata». Pasada la vacilación, carraspeó para recuperar su autoridad. Yo aproveché para meterme al bolsillo 3 bolitas mías y 3 del Tululo, con quien estaba jugando al choclón. «Claro», le respondí con presteza, «ahí en la última pieza de adentro». «Anda a decirle que venga». Lo miré sorprendido, pero enseguida me di cuenta de que ignoraba el estado de la mujer. «No puede moverse, tiene las piernas muertas», lo informó el Tululo por mí, y luego, con voz más baja, temiendo que yo me escapara: «Ya, salta con las bolitas». Uno de los policías se desmontó entonces y yo me adelanté para indicarle cuál era el cuarto de la inválida.
El ruido de los espolines hacía que las viejas dejasen sus quehaceres para correr a la puerta, sin soltar los estropajos, ollas o papas a medio pelar con que tenían ocupadas las manos. Se miraban unas a otras, husmeando con actitud de pingüinos el acontecimiento inusitado. Estiraban los cuellos tratando de adivinar en qué pieza se detendría el representante de la autoridad. Yo estaba contento de ser el único depositario del secreto y fui el primero en saber el motivo de aquella visita. Aquí es, indiqué a mi acompañante cuando hubimos llegado al final de la hilera de piezas, y enseguida grité hacia adentro: «Señora Verónica, aquí la buscan». La curiosidad de las mironas se hizo más insistente. Sus pescuezos estaban requeridos por un estiramiento máximo. La tejedora se hallaba frente a la puerta, completamente absorta en su tarea y en su monólogo interminable, del cual podía oírse solamente un murmullo en que sobrenadaba una que otra palabra. El policía se encaró con ella. «¿Usted es la madre de la menor?», y carraspeó para acentuar esta expresión que tal vez había oído al oficial de guardia en el cuartel. «¿Lucinda Zapata?». «Sí», contestó la mujer, echando hacia adelante la cabeza, como si agrediera. «Sí, yo soy. ¿Por qué?». El policía se sintió provocado y quiso abatir aquella soberbia con una información aplastadora. «Porque esta mañana la pescaron entre 4 en un pajar de la calle Sañartu. Ahora está en el hospital». Las manos de la madre continuaron tejiendo en el vacío, con un automatismo sin control, y la primera expresión que asomó a sus ojos fue de fiereza. «Lucinda, Lucinda, Lucinda», y se iba exaltando, como si poco a poco la verdad se hiciera en su cerebro. «No es cierto», aulló con una inflexión de angustia tan animal que nos hizo pensar en una desgarradura de sus entrañas. Pretendió levantarse, olvidada por un segundo de su imposibilidad, y entonces vi claramente cuán disímiles eran las dos porciones de su cuerpo. Mientras todo su ser vibraba de cintura arriba, sacudido como por una tempestad, de sus caderas para abajo todo era muerto, inmóvil, indiferente. La mujer miró hacia los lados, como imprecando a una potencia salvaje que la aplastaba contra el piso, y se quedó con la boca abierta jadeante, mientras sus dedos engaravitados expresaban lo que no le cabía en las palabras. «Cuando iba para el trabajo», siguió diciendo el hombre de autoridad, sobrecogido a su pesar por el espectáculo, «le salieron el chamango, el tuna y otros 2 más y le arrastraron a un sitio eriazo donde queda el pajar». En las últimas frases de su relato notábase la fiel transcripción del parte policial. «¿Y ustedes? ¿Para qué están ustedes?», bramó ella, increpando al uniformado. «Tomando que se lo pasan, tomando en vez de defender a los pobres». El soldado tuvo un estremecimiento y pudimos oír el ruido de sus espolines y de sus tacones al cuadrarse instintivamente, como si estuviera recibiendo la reprimenda de un superior. Pero enseguida, al darse cuenta de la realidad, sacó del fondo de su pecho un vozarrón que me hizo cerrar los ojos. «¿Y usted, vieja de porquería? ¿Y usted, qué quería que hiciéramos? Agradezca que no le mataron a su cría y que haya guardianes para detener a los bandidos. Los 4 asaltantes pasaron hoy al juzgado. Los pillamos en menos de 1 hora». Las mujeres del conventillo estaban todas frente a la puerta, detrás del policía, y ante tal auditorio el soldado siguió vociferando para salvar dignamente su pundonor ofendido, sordo a las súplicas de algunas que pretendían calmarlo. «Discúlpela, usted comprende que está enferma. Ha sido siempre así con todos, no es con usted nomás. Es la única hija, y esta noticia, pobre señora Verónica». 2 de las más decididas se introdujeron al cuarto para ofrecer a la anciana sus consuelos y su mediación, pero ella no deseaba escuchar nada ni a nadie. Las rechazó con destemplados gritos, acusándolas de meterse en lo que no les importaba, empujándolas hacia afuera
con sus insultos. Sí, sí, vénganme nomás con palabritas, si las conozco a todas, peladoras de... Ya está, ya tienen motivo para taconearse la boca con mi chiquilla. Váyanse de aquí. Salgan, intrusas del diablo, gritaba, buscando algo con qué castigarlas. Señora Verónica, no sea injusta, ¿no ve que con eso no se remedia nada? Pero tuvieron que salir, detrás del policía, que se dio por vencido frente al terrible desborde que había provocado su noticia. Solo después que todos hubieron salido, yo vi que la baldada se dobló como un trapo. Lloraba con los dedos hundidos en el pelo mugriento, con unas grandes lágrimas de fiera que ve cómo le matan al cachorro sin poder defenderlo. Afuera, mientras los policías se alejaban, las mujeres de todo el vecindario contaban y recontaban el suceso, reunidas en una especie de comicio desordenado y cacareante. Lucinda regresó del hospital una semana después. Nada en sus gestos ni en su actitud había cambiado. Eran los mismos ojos de candoroso asombro y la misma manera silenciosa de andar por todas partes. Viéndola, uno se preguntaba si toda aquella historia no habría sido una pesadilla. No volvió, sin embargo, a salir por las mañanas. Había perdido su empleo en la fábrica por abandono del trabajo, según dijo el papá del Tululo, que era obrero en la misma industria. Se quedó desde ese día en la casa, viviendo de lo que producían los tejidos de la madre. Esta se había vuelto terriblemente agresiva y era verdadero terror el que provocaba su proximidad a las vecinas. Todos comprendían que era inútil querer luchar contra su lengua tremenda y la dejaron tranquila, prohibiendo a sus hijos que se acercaran a la pieza ocupada por ella. Transcurrieron los meses y el cuerpo de Lucinda comenzó a deformarse con una fea protuberancia que le combaba el vientre de modo grosero. Muchas veces la vi cuando estaba junto al pilón aguardando que su balde se llenara de agua, mientras se miraba aquella extraña cosa que le acortaba el vestido por delante. Y me pareció adivinar lo que sentía. Aquello era ajeno a su ser, un poco hostil y mortificante, como una excrescencia que se hubiera pegado a su carne. El niño del suburbio no necesita preguntar a nadie las cosas. Un día se halla brutalmente enfrentado a la verdad de la vida y de la muerte, y nada le produce asombro. ¿Podría yo admirarme de que Lucinda llevara un niño en su vientre? Se lo hicieron los hombres del pajar, me decía, quedándome tranquilo ante una cosa que provocaba en los demás un sentimiento de asco, de protesta o de ira. Y eran precisamente las mujeres a quienes yo veía más a menudo embarazadas las que mayores aspavientos hacían. Un día que la flaca Luisa, que tenía un chiquillo por año y no siempre del mismo padre, estaba despotricando contra tamaña desvergüenza, yo sentí ganas de reírme a gritos. Ella fingiendo pudores, y lo peor era que las otras aprobaban con una seriedad perfecta, aportando cada una su comentario hiriente. Por fortuna, Lucinda parecía no reparar en nada. Yo me sentía ligado a ella por una calurosa simpatía. Nunca me la acercaba porque no habría hallado qué decirle, ni ella habría sabido qué responderme. Había venido a la tierra como una caja cerrada de la que nadie hallara la llave. No obstante, una vez la vi sonreír, cuando nació su hijo, pero antes sucedieron otras cosas. En la noche de un sábado de noviembre, yo andaba por las cercanías del conventillo, tramando alguna cosa que me divirtiera. Desde adentro venía el chucurro con cara de regocijo. En el conventillo reinaba una animación inusitada. Se escuchaban un rasguear de guitarras, un retumbe de zapateos, una confusión de risotadas y gritos. «Oye», me dijo, confidencial mi amigo, «hoy bajó de las minas el marido de la Candelaria. Fíjate que por ir a buscarle vino me dio 2 pesos». Los hacía sonar en su bolsillo, y por el olor de su aliento comprendí que había probado abundantemente el encargo antes de entregarlo.
Vamos a ver, le propuse. Se puso serio y adoptó un aire de complicidad. Me dijo que le avisara si alguien venía. Está en aquel rincón abrazado con la pera, que es comadre de él. En denantes le tenía los vestidos arriba. La pera anda sin calzones. ¿Y la Candelaria? Interrogué con igual tono que el de mi informante. ¡Bu! Ya no sabe ni cómo se llama. Está bailando cueca con Liborio, el talabartero. Hay una pila de viejas ahí adentro. Casi no se puede ver con el humo de un costillar que están asando. Vamos a aguaitar al ronco y a la peta, le dije excitado. ¿Vos querís que te agarren a patadas? El ronco es tieso de mechas y no aguanta leceras, y de ahí del rincón, con la luz de la calle, se ve todo para acá. Nos vamos gateando por este lado, traté de decidirlo, sin abandonar mi propósito. Nos poníamos ya en 4 pies para realizar nuestro plan, cuando sentimos, allá al final, un grito espantoso que taladró la trama de rasgueos, cantos y risas que lo llenaba todo. Nos quedamos inmóviles, buscándonos las caras en la oscuridad. Oye, me dijo, ¿es a dónde la Lucinda? Por estos días dijo mi mamita que tenía que mejorarse. En ese instante, una silueta delgada y movediza se recortó en la puerta del conventillo y después de atisbar hacia adentro, pasó de largo. Ah, chupalla, dijo el chucurro, mi mamita que me anda buscando. No es fleta la que me va a dar. Espérame aquí mismo que yo ya vuelvo, me advirtió antes de salir corriendo. Me quedé solo en la oscuridad, y el grito, ahora más angustiosamente desesperado, volvió a repetirse allá al fondo. Era un llamado de sobrehumana desolación que yo no pude desoír. Corrí hacia el cuarto de la tullida. En la sombra tropecé con la pera que salía del rincón arreglándose los vestidos. Porquería, que me asustaste, me increpó, mientras me lanzaba un coscacho que se perdió en el viento. Es el chucurro, le advirtió el ronco, todavía en el rincón, y un poco más fuerte. Ándate nomás, cabro. La jocundidad de su voz me hizo comprender que había conseguido su propósito. Seguí corriendo hacia adentro, y al pasar por la pieza en que estaban de jerga, los retumbos de la guitarra y los huifas me resonaron en el pecho, pero no hice caso de nada y proseguí mi camino. La puerta de la pieza de Lucinda estaba entreabierta. Quise empujarla y la hoja se atascó en algo elástico y pesado. Entre, vecina, empuje fuerte, me dijo desde abajo la voz de Verónica. Abrí lo suficiente para introducir el cuerpo y encontré a la tullida en tierra, tratando de arrastrarse hacia atrás para no obstruir la pasada. En el catre, cogida con ambas manos de los fierros, torcida, despeinada, sudorosa, Lucinda balanceaba la cabeza, con sus grandes ojos clavados en el hollín del techo. No sabía de nada sino de sus dolores internos que se hacían casi visibles en cada contracción de su cuerpo. Estaba vestida solo con una camisa de tocuyo mugriento y el globo de su vientre era pavoroso. Pero, ¿es que no hay cristianos en este mundo?, clamaba desde el suelo la madre. ¿Van a dejar que mi chiquilla se mejore sola como una perra? Me miraba y en sus ojos había por primera vez una súplica. Comprendí que era preciso actuar, y salí disparado, sintiendo que el corazón se me subía al cuello. Entré de sopetón a la pieza donde estaban bebiendo. Allí había muchas mujeres y todas se hallaban borrachas. Para hacerles comprender algo hubiera sido necesario perforar la densa valla de alcohol que las separaba del mundo. Tras 2 o 3 tentativas en que recibí otros tantos manotazos e insultos, abandoné mi empresa con una desesperación que me llenaba los ojos de lágrimas. «La Lucinda se está muriendo», grité con la voz trizada, y a esta súplica pareció responder burlonamente una vieja desdentada que tenía una opaca guitarra bajo sus tetas. «Mi vida, de los AAA, de los Altos de Colombia, mi vida, viene un paá, viene un papel en el aire, mi vida con letra A, con letras de oro que dice, mi vida con mi amor no ruego a nadie».
Los huifas y las carcajadas impedían escuchar allí cualquier cosa que no fuese alegría, una pobre alegría llena de harapos, mugre, mal vino y olor de grasa quemada. Salí tropezando con los bailarines que escobillaban la cueca batiendo al mismo tiempo sobre sus cabezas unos sucios pañuelos. Afuera me detuve, indeciso, perdido, medio inconsciente por el tumulto que formaban aquellos borrachos. Fui hasta la pieza de la lavandera. La puerta se hallaba cerrada y adentro no había luz. Recordé entonces haberla visto salir en la tarde junto con Berta y su mocoso. Hubiera querido tumbarme en la tierra y morir, pero ya estaban mis pies castigando las piedras de la calle. Se me había venido a la mente, como un relámpago, la vieja linda. Que no esté ocupada, que no esté ocupada, me repetía con pueril y desesperante obstinación, sabiendo que si aquel recurso fallaba, ya no me sería posible seguir buscando. En la puerta del burdel encontré a la ñata Dorila, que conversaba con un desconocido. El salón estaba lleno de gente y Jacintito cantaba, como allá, como en el conventillo, una cueca. Nunca me ha parecido más trágico ni pavoroso el baile de mi tierra que en ese instante. La ñata me miró la cara alumbrada por el farol azul y debió ver en ella algo tan terrible que se inclinó de inmediato para cogerme por los hombros. ¿Qué te pasa, Roberto? La Lucinda se está muriendo, va a tener el chiquillo y está sola. No pude contenerme más y me eché a llorar con una desesperación que no admitía consuelos. La mujer se volvió hacia su compañero y le dijo algo que no comprendí. Después, con una presteza increíble, echó a correr hacia adentro. Volvió 5 minutos, 5 siglos, más tarde, con la patrona. La vieja linda jadeaba hablando a Dorila de trapos, de agua caliente, de no sé qué cosas. Ándale, cabro, me invitó mientras iniciaba un brioso tranqueo por la calle dispareja. Pero no, rectificó enseguida. Devuélvete mejor y tráeme el agua caliente que te va a dar la Dorila. Cuando llegué de nuevo al cuarto de Lucinda, la tullida estaba sombríamente sentada en su piso, cerca de la cama, mirando las manipulaciones que la vieja linda efectuaba en el vientre de la parturienta, que en sonambúlica actitud entregábase a todo como una cosa sin voluntad. Deja el agua encima del brasero, me dijo la vieja linda sin volverse, cubriendo con su amplio cuerpo el otro yacente y torturado, y pásale los paños a la señora para que me los tenga listos. Vos espérate afuera. A ver, todavía no. ¿Tiene un lavatorio, un tiesto grande, señora? No, dijo la mujer, sin alzar la cabeza, absorta en la tarea de desdoblar los paños que yo le había dado. Entonces, y se dirigía de nuevo a mí, anda volando y tráeme el lavatorio blanco que hay en mi peinador. De pasadita le echas un poco de agua en el pilón, no mucha. Nuevo viaje mío y nuevo regreso cesante. Mientras me daba el lavatorio, la ñata Dorila me interrogaba con extraño interés. ¿Se mejoró ya? No, todavía no. Pregúntale a la señora si quiere que yo vaya a ayudarle. Bueno, y si no, apenas nazca la criatura, me vienes corriendo a decir. Y me regaló un peso. En la habitación había un silencio apretado cuando retorné a ella. De vez en cuando, un aullido de la enferma lo traspasaba agudamente, y renacía, más anhelante, una calma poblada de estertores. En aquella jornada supe cuánto cuesta venir al mundo. Al lado afuera de la puerta, temblando de frío, nervioso, asistí a la tremenda batalla. Eran órdenes, eran sofocados ayes, eran verdaderos bramidos de bestia. Presentía la sangre en las palabras de Lucinda y en los mandatos imperativos de la vieja. Desde adentro me llegaba un vaho espeso, casi picante, y aquel hedor creaba, sin embargo, una atmósfera de nobleza y heroísmo. Pero las cuecas y los gritos de la jerga lo encanallaban todo. Era un indescriptible chivateo en el cual las canciones se apagaban antes de su término para volver a empezar, interrumpiéndose en cualquier nota. La vieja de la guitarra estaba casi por completo afónica y ya se oía muy poco su voz.
Un varón desentonado y borracho había querido de seguro ayudarla, mas no podían entenderse y se formaba un barullo infernal. Dos hombres salieron a pelear afuera, pero las hembras, colocándose en medio, lograron evitar la riña. Y nadie escaseó los insultos por espacio de un cuarto de hora. Al fin se entraron y la vieja volvió a cantar. Después salieron los mismos hombres a cobrarse sentimientos, y el ronco vino a buscarlos y se formó un nuevo desconcierto. En eso apareció la Peta caminando con una torpeza de ternero nuevo. Éntrense y no sean lesos. Éntrense y no sean lesos, se puso a vociferar. Vamos, compadre, a tomar un trago, y viva la fiesta, mi alma, viva la fiesta, mi alma. Cogió a su amante por un brazo y quiso arrastrarlo hacia el interior. Váyase de aquí, señora, le ladró uno de los borrachos. ¿Y por qué me voy a ir? ¿Por qué me voy a ir? A ver. A mi comadre no la atropella nadie, gancho, amenazó el ronco, y por el tono adiviné que quería pegarle al atrevido. La Peta comenzó a gritar y salieron otras mujeres. Recomenzó la algarabía de amenazas, súplicas, persuasiones y jactancias. Era para volverse loco. Entra, niño, me llamó en ese instante la vieja linda. Mis ojos cayeron sobre un bulto informe, una especie de piltrafa violácea y rojiza que la patrona sumergía en el agua humeante. Luego escuché dos palmadas y de aquel amasijo saltó inesperadamente un llanto irracional, chillón, poderoso en su delgadez. Coreada por un tumulto de borrachos, había venido al mundo otra vida. Es hombre, dijo la vieja linda, envolviendo al pequeño en uno de los paños que le tendía la abuela. Anda a buscarme polvos de talco, me ordenó. En el cajón de arriba de mi cómoda están. Ah, y de pasadita le das una mirada al salón, no sea cosa que alguno me haya formado desorden. Antes de salir, pude ver, por encima del hombro izquierdo de la improvisada partera, la cabeza de la madre que descansaba laxa como un tallo mustio sobre las almohadas. Grandes ojeras, como trazadas con tinta, subrayaban sus ojos cerrados. El resto de su cuerpo permanecía en la sombra que proyectaba la vieja linda. En el burdel me acosó la angustiada curiosidad de la ñata Dorila. ¿Qué hubo? Y, me preguntó anhelante. Fue hombre, le anuncié sofocado por el esfuerzo de mi carrera reciente. ¿Es lindo? Hice un ruido indefinible con la boca. Inclinada sobre el cajón abierto de la cómoda, la mujer desgranaba preguntas una tras otra. Había quedado bien la madre, lloró el niño al nacer, era grande, cómo tenía las manecitas. Al fin descubrió el talco y me lo dio. Cuando volvía para acompañarme hasta la puerta, llamó aparte a Matilde para comunicarle la nueva. Esta, evadiendo el asedio de un rudo minero que la perseguía con un vaso de vino, fue a transmitir a las otras mujeres el mensaje. Todas me hacían tiernos gestos de complicidad al pasar, como celebrando mi intervención en aquel asunto. Al hacerme presente en la pieza, la abuela tenía al pequeño en brazos y lo miraba dormir con una indefinible expresión en su rostro agresivo. Ya todo estaba casi ordenado en el cuarto. Habían desaparecido los trapos con sangre, el lavatorio se hallaba recostado contra la pared, y la recién parida entreabría sus ojos mortecinos, sumida hasta la barbilla debajo de las sábanas, con todo su cuerpo lleno de exangüe laxitud. Volví al prostíbulo con la patrona y la vi tomar posesión de su puesto como si nada hubiera sucedido, pero hube de retornar otra vez al conventillo acompañando a Dorila, que a toda costa quería ver al niño. Su rostro, al inclinarse sobre la carita de la criatura, tenía una inefable expresión. Algo dolorosamente dulce parecía nacerle desde un fondo muy remoto y muy claro de su ser. Su boca había olvidado el gesto de grosería y lascivia que le era habitual, y que se acentuaba al bailar desnuda frente a los borrachos. Por algunos minutos fue simplemente una mujer, quizás si nunca más volvería a serlo. Antes de irse, la vi dejar con disimulo un billete de 10 pesos encima de la cama. En el patio, sin saber por qué,
Le oprimí fuertemente la mano que me había cogido con la suya, porque tenía miedo de la oscuridad. Vinieron enseguida las demás, una tras otra, después de 1000 disimuladas argucias que las liberaban por algunos minutos de sus galanes demasiado exigentes, y todas, como si se hubiesen puesto de acuerdo, llevaban algo al pequeñuelo, unas un tubito de esencia, otras un paño, otras dinero, y en los apartes de algún baile comentaban: macizo va a salir el mocoso, y qué boca más linda tiene. Yo me lo comería a besos, me acuerdo de mi hermano Eduardito cuando era chico. Luego se iban a entregar al sobajeo de los hombres. A la última que hube de acompañar fue a la Covadonga. Señora, discúlpelo poco, dijo antes de marcharse, dejando un paquetito junto a la criatura, en la falda de la abuela. A mí no me acompañes, quédate por si te necesitan, me dijo cuando yo quise salir, y había llanto en su voz. Verónica desenvolvió el paquete y pude ver lo que era: un trajecito de lana rosado con tenues cintas celestes. Los dobleces se notaban mucho, debido tal vez a una permanencia demasiado larga en el fondo de alguna caja. La abuela miró hacia la puerta, como siguiendo con los ojos el trayecto de la mujer que se alejaba. Entonces puso su mano sobre el vestidito, lo alisó suavemente, como en una caricia, y parecía buscar algo impalpable y perdido entre la trama rosada. Bendito sea Dios, dijo por fin, en un suspiro.